¿Rancho Luis? Sí, Rancho Luis. Sí, ahí. Oh, venga, agárrate pues. Me agarro. Oh, 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 oh. No subimos. ¡Vamos! Me voy acá. Hola. Ok, bueno, vámonos. Hay que cargar gasolina antes de irnos. Importante. ¿Te gustó Maracay? Sí, El hospedaje estaba lindo. precioso. Súper cómodo, súper tranquila la zona. Sí, la zona la verdad es que me gustó. Había mucho en la noche para comer y hacer cositas por aquí. Bahía de Cata es precioso, de verdad. Me gustó mucho. Eso lo vimos en el capítulo pasado. Para que salga el enlace por acá. Ay. A ver, aquí supuestamente hay 2 gasolineras. Esa está cerrada, ¿verdad? Y la de acá... cerrada también. Bueno. Next. Pues ya estamos saliendo hacia la autopista, así que calculo que ya no encontramos gasolinera. Igual yo creo que tengo un poco y bueno, tengo también los 2 bidones, como siempre, llenos. Pero vamos aquí muy cerquita. Ahora les digo a dónde. Soy Pato Col y junto a mi perrita Mika estoy haciendo un viaje por toda Latinoamérica en una moto de baja cilindrada. Así que ponte cómodo y disfruta el camino. Ok, pues oficialmente ya salimos a la autopista y no encontré gasolinera, así que yo creo que pues ya, seguiré el camino. Igual tengo los 2 bidones llenos y creo que todavía tengo gasolina. Además vamos aquí cerquita a casa de un suscriptor de este canal que me ha estado escribiendo desde hace meses. Si pasas por Venezuela tienes que venir a mi casa. Efectivamente, sí voy a pasar por su casa, entonces pues para allá vamos. Tiene pinta, pero... no me consta. Aquí hay gasolinera. Sí, están cargando. Lleno. Perro no le muerde aún. No muerde, no, tranquilo. Tranquilo que no muerde. Si le tienes miedo, ella es la mejor perrita para que se te quite el miedo. ¿De dónde soy? De México. Sí. Bienvenido. Gracias. Estamos entrando a La Victoria, así se llama esta ciudad, que es justo donde está la desviación para ir hacia la colonia Tovar, que está para allá, pasando esas montañas. Y aquí es donde vive mi amigo, entonces vamos a pasar a visitarle brevemente. Por cierto, el camino para llegar hasta acá está súper bonito, ¿eh? Hay unos paisajes muy lindos en esta zona, muy montañosos. La carretera también está en buen estado. ¡Uy, qué arbolote! ¡Arbolote, arbolote! Aquí las motos pequeñas como esta y la mía terminamos utilizando el acotamiento, que es este carril que sirve para detenerte en caso de que tengas algún inconveniente, porque los coches van muy rápido y como que se te ponen justo atrás. En vez de rebasarte por el carril de la izquierda como deberían, pues se te pegan mucho, sientes esa presión como si te fueran a chocar. Y es preferible mejor dejarlos pasar y sentirse uno más tranquilo, más seguro. ¡Wow! Mira qué espectacular está este trébol. Bueno, la entrada a La Victoria está preciosa, llena de verde. Me gusta. Bienvenidos a La Victoria. Tremenda bienvenida, Qué bonito está. Hemos llegado a La Victoria. Oye, está bonito aquí, De verdad que sí. Ciudad de Paz. Bien ahí. Mira qué chulo, así deberían ser todas las entradas de la ciudad. Me gusta. Mira, Mika, hay mucho parque para pasear, Mika. Además está todo lleno de murales. Supuestamente es por aquí. Primer destino, ver a los seguidores de Mika. Exacto. Sí, porque además me escribieron para decirme, queremos conocer a Mika. O sea, yo les valgo madres. Yo a mis seguidores les valgo madres. Amigo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Hola. Hola. La famosísima Mika. Ahí va. Oye, eres alto, yo pensaba que era... ¿Era más chiquito? Sí, yo pensaba que era más pequeño.
Estamos nosotros aquí. Mira, nosotros los venezolanos somos chiquitos. Sí. ¿Cómo estás? Estuve mucho en Colombia. ¿No te gustó? Estuve un mes. Ah, está viendo los gatos. Selfie. Una selfie. Quieta. Ahí. Mira, Mica, mira por allá. Bueno, pero me la voy a llevar hasta Ushuaia, ¿no tienes problema? Ahora sí, manejando una poderosísima Vera. Wow. Por las calles venezolanas. No hay nada más venezolano que esto, ¿verdad? uy, que no frena. O no sé frenar con ella más bien. Ya me voy a dar media vuelta antes de que genere un accidente. Bueno, estamos ahora saliendo de la Victoria con Rable, su esposa, y su hijo que va atrás. Estamos siendo escoltados y me parece que nos van a dar un pequeño tour por la ciudad, que por lo poco que he visto hasta ahora me parece muy bonita. Ah, bueno, y también creo que nos van a acompañar hasta la Colonia Tovar, o de camino, algo así. Bueno, gracias a estas increíbles personas vamos a conocer un poco de esta zona. No sé si ya Pato lo dijo, pero nos recibieron con un cafecito, con un almuerzo, un arroz con pollo súper rico y tajaditas, que creo que en México no suelen comer tajadas, pero vienen del plátano. Qué linda, de verdad, esta ciudad, súper rodeada de montañas. Aquí van nuestros amigos. De verdad, una de las cosas más lindas de viajar es la cantidad de personas que puedes llegar a conocer. No nada más los sitios, pero también las personas. Gente que de verdad es maravillosa, que te reciben en su casa como si fueras parte de la familia. Creo que eso siempre voy a amarlo de mi país. No tienes que necesariamente conocer a alguien de toda la vida para que te trate con cariño, con hospitalidad. De las cosas más lindas que tiene este país. Bueno, creo que aquí nos estamos acercando a lo que es el centro de la ciudad, por lo que nos comentaron nuestros amigos. Está bonita esta ciudad, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Tú ya la conocías? ¿No? Mira, yo tampoco. Está muy linda, de verdad que sí. Me encanta el contraste de edificios con la montaña. Dale, vamos. Chévere. Nos quieren llevar a ver un castillo. El Castillo de la Victoria. Qué gran nombre, ¿no? Muy épico. Este debe ser el centro, yo creo, ¿no? Qué lindo lo lindo. Mira, es muy colorido. Ay, mira, sí. Aquí. Es la Plaza Bolívar. Ok. Ok. Ah, mira, aquí está el castillo. ¡Mira! El Castillo de la Victoria. ¡Wow! Está súper genial. Ah, mira, no podemos pasar, pero lo No. podemos ver desde aquí. ¿Y en este castillo qué onda? Aquí es un cuartel militar, bro. ¿Actualmente? Ok. Qué lindo está. Qué lindo, ¿no? Este espacio. Sí, esta ciudad está linda. Me gusta mucho. Y está súper cerquita de Maracay. Bueno, ahora sí vamos a la Colonia Tovar. Bueno, para llegar a la Colonia Tovar hay que atravesar eso que está ahí enfrente, que es una pedazo de montaña. Y por lo que me dijeron, efectivamente hay unas pendientes tremendas, sobre todo ahora al principio. Así que bueno, ya veremos qué tan tremendas están. También hay varias curvas y hoy es domingo, lo cual quiere decir que es día de motos. Hay que tener cuidado con eso. Ojo a los días de moto, que a veces nos juegan en contra. Me da la sensación, y esto me pasa mucho, que cuando van conmigo van lento pensando que yo voy lento y no. Así que voy a tomar la punta, la cabeza. Mi moto sufre mucho en las subidas, mucho. Inclusive ahora que le he cambiado la relación hace un tiempo, obviamente está mejor, pero aún así en las subidas es donde peor se desempeña. Entonces yo aprovecho cuando no hay tanta subida para meterle un poco de puño, porque después todos me alcanzan en las subidas. Además de que las otras motos que nos vienen acompañando en este pelotón no pesan tanto como esta y tienen un motor más grande, así que por ende nos van a alcanzar. Eso se los garantizo. Me contaba la esposa de nuestro nuevo amigo, cuando estábamos en la cocina, que
2 de sus hijos están en Perú y que creo que es la chica, su hija, la que viene para diciembre. Y nada, de verdad me alegré mucho por ella. Quienes vivimos acá en el país y tenemos familia afuera, y el venezolano que es pero tan familiar con los suyos, con amigos, como les digo, o sea, nos recibieron como si fuéramos parte de la familia. Uno entiende muy bien lo que es tener a las personas que queremos lejos. Yo que tengo a mi hermano fuera del país, que vive en Chile, las veces que ha venido a visitar, de verdad que la pasamos siempre súper bien. Para el venezolano en general, la familia es sumamente importante. Dicho y hecho, miren quiénes están allá atrás. ¿Se alcanzan a ver? Sí, ¿no? Era penita lo que tenían. Cuando me acompañan a mí en un recorrido en moto, no se cohíban. Que yo no me cohíbo, pero para nada tampoco. ¡Wow! Este camino. Este país. Este es el país, amigos. De verdad que sí. Ahí vamos, Colonia Tovar, ahí vamos. Bueno, aquí el camino se empieza a colocar interesante. Según nos cuentan, aquí empiezan bastantes subidas, pero no hay nada que Pato Col, Mica Col, la Pantera y yo no podamos afrontar. Aquí empezaron las subidas. Voy en segunda, bien, pero es súper subida y curveada. Uy, con lo cual, imagínense, esto en... Ok, ahora ya no voy en segunda, voy en primera. Está fuerte, ¿eh? No, en segunda no voy a subir. Bueno, nos tocará subir en primera. Algo que no me gusta, en primera va muy forzado, pero en segunda no sube, o sea, no tiene ningún sentido. Le falta un punto medio a esta moto. ¡Ay! ¡Sube! Está muy bonito el paisaje y todo, pero sí vengo concentrado. Estas subidas son una locura. Ahí vienen nuestros amigos. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! De verdad, la Colonia Tovar es para mí uno de los sitios más lindos. Le comentaba a nuestros nuevos amigos que se siente algo así como un pueblito mágico cerca de la capital. Pero es que no es nada más la Colonia Tovar, o sea, es incluso el recorrido. Todo es súper lindo. Yo diría que imponente sería la palabra. Uy, esto es primera. Uy, se me está quedando. Se me está quedando en primera. Ahí va, ahí agarro. Uf, me preocupé, ¿eh? Madre mía. Por más piñones de ataque que le cambies, coronas, cadenas y lo que sea, esta moto nunca va a dejar de ser una 150. Bueno, a no ser que algún día le cambie el motor, ¿verdad? ¡Llegamos! ¡Woohoo! ¡Sí se pudo! Cueva de la Bruja. Oh. ¿Estás contenta de conocer a Mica? Bueno, ya descansó la moto un poquito y aparentemente las subidas de aquí en adelante ya no están tan tremendas. Mirador Paraíso. Esto es un paraíso. Agarra vuelo, agarra vuelo, agarra vuelo, agarra vuelo. No agarraste lo suficiente. ¡Venga! Mira, ya se alcanza a ver todo este estilo así alemán. La Colonia Tovar, pues un pueblo tradicional alemán en Venezuela. Bueno, ya acá estamos prácticamente entrando de lo que es la Colonia Tovar.
que viene siendo nuestra pequeña Alemania en Venezuela. ¿Y nuestros amigos? ¿Dónde estarán? Oye, no vienen. Buen trabajo esta moto, Esta moto es indestructible, ¿no? lo sé. Daré la media vuelta. Ya se tardaron un rato. Yo creo que sí voy a volver, ¿eh? Sí. Buah, ¿qué habrá pasado? Sí se quedaron muy atrás, ¿eh? Aquí están, sí. ¿Te está fallando? Sí, puso el carburador. Hola, amiguita. No, pero ya le cerré el ahogador. Ajá. Y allá abajo tiene un destornillador de pala me presta porque el que tiene este no me... ¿Para ajustarlo? Para limpiar la cera esta que tiene aquí. Debe tener agua el tanque. Sí. Esa es la gasolina. Yo te presto ahora, sí. Ese es el mal de... Mari. Ah, no se me olvida porque yo también soy Mari. Ah, bueno. Pero María Laura. Debo decirle que nuestra casa está a la orden. El día Gracias. que quieran regresar por allá, bueno, estamos a la orden. Nos vemos. Bueno, gracias por la visita. Bueno, Cuídense mucho. ustedes por la comida. Gracias por todo. El día que, como le dije, el día que quieran regresar, mi casa está a la orden. Muchas gracias. Chao, un placer. Más bien, disculpen nomás. mensaje de teléfono ahí. Dale. Ahí está el número mío. Ok. Chévere. Ya está. Bueno. Tuvieron ahí problemita con el carburador, que estaba muy sucio y medio que lo purgaron ahí un poco, pero no fue suficiente. Entonces ya, van a retornar. Total, todo esto hasta su casa es prácticamente bajada. Por suerte tenía... Bueno, yo siempre cargo mis herramientas, así que pudieron limpiarlo un poquito y yo creo que con eso van a poder llegar sin tema. En fin, ya estamos muy cerquita de la Colonia Tovar, que tengo muchas ganas de conocer. Es más, la vamos a conocer ya mismo. La Colonia Tovar. No cabe duda que los alemanes, siempre que se van de su país, van buscando un sitio que se le parezca en cuanto al clima, sobre todo. En Argentina también hay una gran comunidad alemana que vive en el sur, en la Patagonia, y bueno, es por eso, porque hay un clima parecido al de aquí, muy fresquito y muy sabroso entre las montañas. Y bueno, ellos tienen su estilo muy particular de arquitectura y aquí también se ve reflejado en las casitas. La pequeña Alemania en Venezuela. Pues ni tan pequeña, ¿eh? No, o sea, es una manera de decirlo. Está grandote, es un valle. Sí. O sea, hacia donde miro veo casitas así del estilo. Lo que pasa es que está el centro y alrededor, pues, mira cómo viven las personas. Mantienen todo, o sea, de su idioma, todo. ¿En serio? Sí, aquí hay personas que pueden encontrar que hablan alemán. Claro, por supuesto, hablan español. Pero son venezolanos. Upa, ¿y esto? Esto yo creo que no es. Mira, este chico venía por acá. Significa que sí es por aquí. No lo sé. Off-road en la Colonia Tovar. Por Dios. No hay vuelta atrás, chiquita. Yo no lo pensé ni un momento. ¿Tuviste miedo? No. Bueno, luego para subirlo va a estar más complicado. Mira una cascada en el medio del camino. Mira. Lindo. Qué bonito. Pues según esto es aquí. ¿Qué? Para. Ah, debe ser por acá. Es que luego Google Maps hace de la suya. ¿Cómo se llama? ¿Rancho Luis? Sí, Rancho Luis. Sí, es ahí. Oh, venga, agárrate pues. Me agarro. Oh, madre mía. Oh. No subimos. ¡Vamos! Me voy acá. Oh. Wow. Ok, si quieres baja Mika. Ok. Mika, Vamos. y me bajo yo. Yo creo que sí. ¡Vamos, Pantera! Ahora sí. Bueno, más o menos. ¡Vamos! Ok. ¡Te están animando! ¡No sube! ¡Vamos! Se me va a quedar el clutch.
Oigan, para el Rancho Luis todavía falta mucha subida. ¿Es por esta? Ok. Vamos, Mica. No, esta sí era una subida demasiado tremenda. Qué cerca estuve que se me cayera esto, ¿eh? ¿Cómo te conozco, hija de tu madre? Wow, tremenda bienvenida a la posada. Ay, no me quejo de disfrutar esto. Wow, qué bello. ¡Wow! ¡Sí sube! Ok, subió. Ah, era ahí. Es ahí. ¡Wow, wow! Ay, que se me levantó de adelante, loco. Wow. Mica, ven acá. Hola. ¿Cómo está? Todo bien. ¿Todo bien? Con usted hablé por Instagram. Mucho gusto. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Luis Aguilar, ¿De dónde estamos en este momento? en la colonia Tobar. ¿Qué ofrece el Chalet Rancho Luis? Hospedaje, desayuno. Tenemos un servicio de cena con el mejor chef de cocina de la colonia Tobar. Aquí la colonia Tobar. ¿Tú conoces un poco de la historia? ¿Me la puedes contar? Te puedo decir que amo la colonia Tobar, amo los colonieros. Son la cultura de la colonia Tobar, no hay paradigma. ¿Te llevas bien con los alemanes? Excelente, son unas personas extraordinarias. Los colonieros tienen una paz espiritual extraordinaria porque les sobra tiempo para todo, no se estresan por nada, no pelean por nada. ¿Cómo llegaron los primeros alemanes aquí en el año 1843? Agustín Codazzi, que era un general del ejército bolivariano, contrató un barco para ir a buscar a esos alemanes, que no eran solamente alemanes, eran unas 2 o 3 familias de francesas, igual 1, 2 o 3 familias de italianos, y casi el 90% eran alemanes. Cuando se montaron en el barco y llegaron a Venezuela, puerto de destino era La Guaira. Cuando llegaron a La Guaira no pudieron desembarcar porque el gobernador no les permitió, porque estaban enfermos. Entonces salieron y se fueron a Choroní. En la playa de Choroní está una tabla donde dice el día que llegaron y todo. Bueno, de ahí salieron y se fueron hasta Maracay. En Maracay fueron recibidos por el presidente de Venezuela, que era el primer presidente que tuvo Venezuela, José Antonio Páez. Gracias a ese grupo de alemanes que se dedicaron a vivir aquí, mira lo que tenemos, el privilegio de tener una ciudad que yo la considero una de las ciudades más bellas del mundo. Muchísimas gracias por recibirnos aquí, amigo. Bueno, cuando quieras estamos a tu orden. Ahí cuando se vayan a casar, se vienen a casar para acá. El médico que vas a enfocar justamente El doctor José Gregorio Hernández. Hernández. Sí, doctor José Gregorio Hernández. Era médico, filántropo, nació en Isnotú, acá en Venezuela. Actualmente es beato y está en proceso de ser canonizado. Ok. A él se le deben ya de hecho muchos milagros. Ay, no y lo hay veo. mucha gente devota a él. O sea, es como un Su santo. Exacto. Sí, hay gente que lo considera santo. No es santo todavía porque su canonización está en proceso. Está padre su bata. Siempre lo puedes encontrar así vestido con la bata blanca de médico o con traje negro. Gracias por el dato, mi chica venezolana. Pues hemos dejado las cosas
en el alojamiento, en el chalet de Luis. Y ahora sí vamos a conocer el pueblo, la Colonia Tovar. La Colonia Tovar existe desde 1843, cuando fue fundada por un grupo de alemanes provenientes del Gran Ducado de Baden. En la Alemania del Caribe, como se le conoce a este lugar, se vive principalmente de la agricultura, así como del turismo, pero este es un sitio donde reina la paz. Varias generaciones germanas han pasado y esta ciudad ha ido creciendo cada vez más, sobre todo en los últimos años, donde han recibido miles de residentes de todas partes de Venezuela. Hoy en día, tanto descendientes de alemanes como de venezolanos comparten uno de los lugares más hermosos que tiene el país y lo hacen en total armonía. Así como en este hermoso valle a casi 2000 metros sobre el nivel del mar, donde los inmigrantes se instalaron lejos de casa, millones de venezolanos viven lejos de su tierra buscando esa misma armonía en otros países. Como una persona que nació y creció en dos países distintos, entiendo perfectamente lo que significa estar lejos de la familia, de tus orígenes, pero también he sentido la calidez de ser recibido fuera. Venezuela es uno de los países más hermosos que existen en todo el mundo, pero no se compara en nada con la calidad humana de su gente. Por eso no me sorprende que los alemanes lograran instalarse con tanta facilidad en este sitio tan bello. Este es un mensaje dirigido a todos los venezolanos que están ahí fuera y se sienten nuevamente en su tierra durante los pocos minutos que duran estos videos. Esto también pasará. Confío en una Latinoamérica de unión, donde nadie está por encima del hombro de nadie y donde todos damos sin esperar nada a cambio. Eso fuimos, hemos sido y seguiremos siendo. Como raza estamos muy por encima de cualquier gobierno, frontera o visa. No importa si nos toca izquierda, derecha o centro. De este lado del charco siempre tendremos la frente en alto. Está en nosotros mismos cambiar nuestra realidad, ya que nadie va a hacerlo por nosotros. Si en la Colonia Tovar pudieron mezclarse a la perfección dos culturas totalmente diferentes, entre nosotros latinos tendríamos que encajar como guante en cualquier otra parte. Mucha fuerza, ningún mal dura 1000 años, a diferencia de la esencia de cada país, la cual estará presente hasta el último de los días. Para los memes. Éntrale. Hoy